Hola, bienvenidos a Aprender en Casa, un lugar donde encontrarás clases, materiales y consejos para ayudarte en tus actividades académicas. Con este video conoceremos más acerca del uso del nombre propio. ¿Qué es el nombre propio? Un nombre propio es un sustantivo que se utiliza para referirse a una persona o entidad individual de manera única. A diferencia de los nombres comunes, que se aplican a cualquier miembro de una categoría general, como por ejemplo niño, ciudad, perro, los nombres propios designan a un individuo en particular, por ejemplo, Pedro, México, Chester. Los nombres propios tienen algunas características que son únicos, inician con mayúscula y no se traducen. Son únicos, porque cada nombre propio identifica a una única persona, lugar o cosa. Por ejemplo, Carlos es un nombre propio porque se refiere a un individuo específico. Inician con mayúscula. Los nombres propios siempre se escriben con letra mayúscula inicial. Por ejemplo, Ana. Es importante mencionar que independientemente de su posición en una oración, siempre se escribe con mayúscula la letra inicial. Por ejemplo, en la escuela Ana juega con sus amigas. Es decir, aunque el nombre propio de Ana no inicia la oración, siempre se escribirá con mayúscula la primera letra de cada nombre propio. No se traducen. Los nombres propios generalmente no se traducen a otros idiomas. Por ejemplo, London sigue siendo London en inglés, aunque en español se dice Londres. Existen diferentes tipos de nombres propios, los cuales son nombres de personas, nombres de lugares, nombres de animales y nombres de entidades. Nombres de personas. Es el que está formado por uno o más nombres y los apellidos, por ejemplo, Susana, Luis, María Pérez. Nombres de lugares. Se refieren a ciudades, países, montañas, ríos, etc. Por ejemplo, París, Amazonas, Everest. Nombres de animales. Aunque los nombres de los animales suelen ser comunes, cuando una mascota tiene un nombre específico, este se convierte en un nombre propio. Por ejemplo, Chess, Félix. Nombres de entidades. Se refiere a instituciones, marcas, organizaciones, etc. Por ejemplo, ONU, la Liga. ¿Por qué son importantes los nombres propios? Porque nos da una identidad, comunicación eficaz, historia y cultura. Identidad. Los nombres propios son fundamentales para la identidad personal. Permiten que las personas se reconozcan a sí mismas y a los demás. Comunicación eficaz. Facilitan la comunicación, ya que permiten referirse a personas, lugares o cosas de manera clara y sin confusiones. Historia y cultura. Los nombres propios a menudo tienen un significado cultural o histórico, lo que puede reflejar la herencia familiar o la identidad cultural de una persona. En la escritura, es importante el uso correcto del nombre propio. Los nombres propios deben estar correctamente escritos, iniciando con letra mayúscula. En contextos formales, es importante asegurarse de que se utilizan correctamente para evitar confusiones o errores en la identificación de personas, lugares o entidades. Veamos algunos ejemplos prácticos para trabajar en clase. Escribir su propio nombre. Los niños pueden practicar escribiendo su nombre con la primera letra en mayúscula. Identificar nombres propios en cuentos. Leer cuentos o libros infantiles y pedir a los niños que identifiquen los nombres propios de los personajes o lugares. Crear una lista de nombres. Los niños pueden hacer una lista de los nombres propios de sus amigos, mascotas o lugares que conocen. Recordemos que este tema es esencial en los primeros años de educación, porque ayuda a los niños a comprender su identidad y el mundo que los rodea, además de desarrollar habilidades básicas de lectura y escritura. Si te ayudó este video, no olvides regalarnos un me gusta, suscribirte a nuestro canal y compartirlo. ¡Hasta luego! Nos vemos en un próximo video.